El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién es este quien hasta los vientos, las tempestades, la naturaleza obedece? Es la pregunta que se hacen ellos, esos discípulos de Jesús. El Evangelio de hoy nos recuerda ese episodio que quizás nosotros hemos escuchado tantas veces o lo hemos leído en la palabra de Dios. La pregunta de Jesús a sus discípulos, aterrorizados por esas olas anómalas del mar, de ese gran lago, todavía es válida para cada uno de sus seguidores, o sea, para cada uno de nosotros. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Es una pregunta que nos podemos hacer nosotros en nuestra oración personal. ¿Por qué tengo miedo? ¿Es que aún me falta la fe? ¿Por qué vivo a veces en el estrés, en la angustia, en la ansiedad, si supuestamente soy una persona creyente y Dios debe aportarle calma a mi vida? ¿Por qué vivo a veces en la tristeza o en la nostalgia, en esa gran enfermedad de nuestro siglo también, que es la depresión? ¿Será que me he quedado anclado en el pasado? ¿No he podido cerrar ciertos ciclos de mi vida? ¿Será que aún me falta fe? Quizás sí, quizás no. Digamos que el miedo es algo natural en todos los seres humanos. Es una emoción natural, desagradable e intensa ante la percepción de peligro, a veces real o imaginario. Así que es una emoción básica que nos ayuda incluso a veces a protegernos, a estar alertas. Pero hay veces que el exceso de temor puede ser a veces incluso irreal o puede ser irracional y nos puede incluso paralizar. Hoy el Señor le pregunta a sus discípulos: ¿por qué tienen miedo? Y hoy podríamos preguntarnos nosotros también, frente a muchas realidades: ¿por qué tenemos temor? Y vamos entonces
a analizar un poco más este evangelio. Vamos entonces al principio. Jesús estaba con sus discípulos, les estaba predicando, había anunciado la buena nueva, pero él sabía que no se podía quedar ahí. Él había ahí establecido una comunidad, algunos seguidores y quizás muchos que hubiesen quedado mejor ahí encerrados entre ellos mismos, compartiendo con el Maestro. Pero Jesús sabe que hay otras personas que necesitan escuchar ese mensaje de Dios, que hay otros que también necesitan de su presencia, de su testimonio, de sus obras, de esos signos, para explicarles que el reino de Dios estaba cerca, que estaba ya con ellos y era Él mismo, con esas acciones que se hacían, con esos milagros. Ese capítulo 4 y lo que va a seguir nos habla incluso son varios milagros, y Jesús está hablando de parábolas también de lo que significa el reino de Dios. Ese era su principal objetivo. Y lo más cómodo era para los discípulos de quedarse ahí tranquilos, ya tenían algunos seguidores, hubiese sido todo muy especial. Pero no, él sabía que tenía que salir, y por eso les dice: vamos a la otra orilla. Vamos a la otra orilla. No les dice incluso vayan, no. Aquí en este caso él está hablando vamos, él se implica, él camina con ellos. ¿Qué significa eso para nosotros? Cuando el Señor nos dice a nosotros vamos a la otra orilla, quizás ustedes lo experimentaron algún momento de su vida cuando decidieron salir de sus países en medio de una tormenta difícil, de la persecución, o simplemente para buscar una nueva oportunidad. Ahí sintieron ese también vamos. Y lo más seguro es que había también un temor, había un montón de prejuicios, un montón de situaciones adversas. Y el Señor los acompañó. El Señor ha estado siempre grande con nosotros, es lo que decimos también hoy en el Salmo 106, demos gracias al Señor por sus bondades. El Señor nos sigue haciendo ese llamado a todos y a cada uno de nosotros. A veces ese llamado es existencial, a veces también a desplazarnos o cambiar incluso de lugar, incluso al misionero, al sacerdote, al religioso, al laico comprometido. También el Señor nos está diciendo, vamos a la otra orilla. ¿Cuál es la orilla existencial? ¿Cuál es la orilla de mi vida? ¿Cuál es la orilla a la que el Señor me está pidiendo que yo vaya? Porque a veces es mejor quedarse uno instalado, bueno, ya estoy así de esta manera aquí. De pronto esa persona que no he sido capaz de dar un paso para reconciliarme con ella, de pronto esa es la orilla a la que me está pidiendo el Señor de atravesar. De pronto ese reto que el Señor me está poniendo también a nivel personal o para los jóvenes de un estudio, de un trabajo, el Señor nos está pidiendo, vamos a la otra orilla, no nos quedemos ahí instalados. De pronto es a nivel comunitario, a nivel de los grupos de nuestra comunidad. Sí, muy bueno estar entre nosotros, cantemos, alabemos al Señor, pero también el Señor a veces nos está pidiendo, vamos a la otra orilla, porque es que allá también hay necesidad, hay otros que necesitan escuchar la buena nueva, hay otros que necesitan de ese testimonio, hay muchos allá que necesitan también ser portadores de ese reino del Señor que Él vino a traernos a cada uno de nosotros. A la misma iglesia como institución nos está también el Señor invitándonos siempre, vamos a la otra orilla. Y claro, el hecho de ir con Él, eso no nos va a librar de dificultades. Quizás ellos salieron muy contentos, bueno, vamos a pasar con el Señor. Y en medio de ese lago, en medio de esas olas, empezó a agitarse el mar. Y entonces ahí es donde se preguntan, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿No te importa que nos hundamos? Ya nos está entrando el agua y tú sigues ahí dormido. Claro, el hecho de tener nuestra fe, eso no nos evita los sufrimientos, las dificultades, los problemas. Aquí terminamos esta celebración, yo les doy la bendición, los bendigo, pero ustedes salen y allá van a encontrar unos nuevos retos, unas nuevas dificultades, van a tener que ir a mirar cómo van a pagar esto, lo otro, cómo van a tener que seguir apagando esas olas en sus vidas o enfrentando ese mar.
esas situaciones o esa enfermedad, ese diagnóstico, esa situación de duelo que estamos viviendo. Pero el Señor nos está pidiendo que no nos quedemos paralizados, que vamos al otro lado, que Él está ahí con nosotros. A todos y a cada uno de nosotros nos pide el Señor que pasemos a la orilla, a la otra orilla. Y la pregunta entonces es, ¿por qué tenemos miedo si Él sigue andando con nosotros? Claro que es una actitud natural, normal, de defensa en todos, cuando empezamos un nuevo reto, cuando iniciamos una nueva propuesta que se nos hace. Pero si estamos con el Señor, Él siempre va a estar a nuestro lado y es el único que puede calmar esos momentos de ansiedad, esos momentos de angustia que hay en nuestro corazón. Si no, vamos a terminar todos, si nos pegamos de las dificultades que tenemos, ni siquiera donde el psicólogo, sino donde el psiquiatra y tomando pastillas. Es lo primero que llegas y cuando vas, no, es que tengo una ansiedad, tengo este problema, lo más fácil es, mira, te mando esta prescripción, tómate estas pastillitas y te sedamos tranquilo, y si sigue el problema te damos un poquito más y te aumentamos. Pero cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, cuando somos capaces de escucharlo, sí, tengo tempestades, tengo dificultades en mi vida, pero Él está atravesando ese mar conmigo. Ese es el símbolo del mar, que ni siquiera es un mar, es un gran lago, ¿verdad? Pero ese mar, claro que va a seguir agitado, pero cuando sabemos que Dios lo está atravesando con cada uno de nosotros, Él nos pregunta, ¿acaso has perdido la fe? Preguntémonos hoy de nosotros, ¿qué hay de nuestra fe? Si nuestra fe solamente nos sirve como para decir, bueno, yo voy a la Eucaristía, comulgo, recibo la palabra de Dios, pero esa fe no me transforma, esa fe no le llena de sentido mis situaciones, los momentos que yo voy viviendo de estrés, de ansiedad o de depresión, de todo eso, pues entonces hay que mirar qué está pasando con nuestra fe. ¿Por qué tienen miedo? Qué tan bueno entonces que también como iglesia, nosotros ya que atravesamos la otra orilla, también al otro lado, que estamos en para muchos quizás un país nuevo, para otros ya hace 20, 30 años o que ya nacieron acá, el Señor nos está invitando a que, ¿qué vamos a hacer también para compartir nuestra fe? Hoy todo este gran pueblo francófono celebra la San Jean Baptiste todo el fin de semana, la San Juan Bautista. Para muchos será simplemente carnavales, fiestas. Para los cristianos sabemos que es un llamado a ser precursores de la buena nueva. Cómo estamos impregnando también en nuestro ambiente, en nuestro trabajo, a esas personas que necesitan también ese anuncio del Evangelio. ¿De qué manera yo soy testigo ahí en mi lugar de que Dios me ama? ¿De qué manera yo también soy misionero para esa persona? Que sea San Juan Bautista entonces el que nos inspire también a ser portadores de la buena nueva, a preparar el camino. A veces el Señor no nos está pidiendo que hagamos nosotros el trabajo. Nosotros llegamos, preparamos el camino, invitamos a una persona, le damos una palabra, una oración, y ya el Señor se encarga de hacer el trabajo. Vamos entonces a seguir siendo precursores de la palabra de Dios, así al ejemplo de San Juan Bautista, y que sea el Señor que venga también a calmar esas tempestades que hay en nuestra vida, esas tempestades que hay quizás también en nuestra comunidad, en nuestra propia comunidad, quizás en nuestra propia familia y en toda nuestra iglesia. El Señor siempre camina con nosotros. Acrecienta, Señor, la fe del pueblo cristiano, para que no nos exaltemos en el éxito, ni nos rompamos en la tempestad, sino que en cada evento reconozcamos que tú estás presente y nos acompañas en el camino de la historia y de nuestra misión para ser tus testigos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.